Bueno, como dijimos antes de irnos a la pausa, vamos a estar conversando con candidato a senador, cuasi senador por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno. Para mí un grato placer, hermano, tenerte aquí, de verdad, Guillermo. Teníamos mucho que no nos veíamos en un programa de televisión. Por cierto, la última vez que nos vimos fue en Atención País. Sí. En aquel Atención País de la oposición. Sí. La verdad es que ese nombre, este programa te ha seguido a ti por muchos años. Sí, así es. Y yo a los dos, sí, así, por muchos años. Guillermo, en esta semana salen algunas encuestas de algunas provincias que están saliendo unas cuantas firmas encuestadoras y ponen ya a Guillermo Moreno como el posible ganador de las elecciones a la senaduría por distrito. Hablan un poco de cuál es la situación, la posición ahora en la que tú te encuentras rumbo a las elecciones de mayo. Bueno, esa encuesta lo que hace es confirmar algo que nosotros ya habíamos venido comprobando en los recorridos y en los contactos dentro del Distrito Nacional. Incluso desde previo a las elecciones del 18 de febrero, ya habíamos sentido el crecimiento de la candidatura, porque anteriormente nosotros no éramos un candidato, éramos un rumor. Sí. Fue apenas el 14 de enero el acto de proclamación. Y entonces a partir de ahí y toda la labor que se ha venido desarrollando, fuimos viendo el crecimiento de la candidatura, que pasó evidentemente por lo que ha sido la mejor encuesta de todas, que fue en las elecciones del 18 de febrero, que puso de manifiesto cuál es el sentimiento y cuál es la simpatía y la actitud del pueblo dominicano en general y particularmente en el Distrito Nacional, que es un sentimiento de apoyo no solamente al presidente Luis Abinader, sino también a las propuestas que está impulsando el Partido Revolucionario Moderno. Y eso evidentemente se refleja en la candidatura a senador del distrito, como se reflejó en la candidatura de la alcaldesa Carolina Mejía en esas elecciones. Y entonces esta encuesta viene a confirmar ya, por otra vía, lo que ya la principal encuesta de este año, que es las elecciones, había puesto de manifiesto. Y apenas estamos empezando. Claro. Apenas sí, porque la campaña ni siquiera prácticamente es más. Todos los partidos, incluyendo Alianza País, el PRM, hemos estado involucrados después del proceso de las elecciones municipales en todo el tema de los pactos de alianza. Exacto. Porque, como tú sabes, en esa ley tan especial que tenemos, 5 días después de pasadas las elecciones municipales, hay que depositar todos los pactos de alianza relativos a las elecciones congresuales y presidenciales. Y evidentemente, entre aquello de contar los votos, determinar quiénes salieron regidores, etcétera, además de eso, entonces todo el mundo estaba y ha estado muy en el laborantismo propio de la firma de los pactos de alianza, que por cierto la Junta prorrogó por unos días más, pero hemos estado en eso, es decir, no hemos entrado propiamente todavía en lo que es el desarrollo de la campaña congresual y presidencial. Por eso digo que esta encuesta que ha comenzado a mostrar cuáles son los números, cuál es la realidad de la candidatura a la senaduría en el Distrito Nacional, apenas es el comienzo. Es el comienzo porque ahora es que va efectivamente a empezar la campaña electoral. Y precisamente hablando del tema de que ahora que va a empezar, una de la situación, yo diría que ríspida de parte de la oposición política es el hecho de que sus candidatos, lo vimos en las elecciones municipales,
y lo estamos viendo ahora en las elecciones congresuales y presidenciales, no vemos propuesta de parte de los candidatos a senadores de la oposición. Todo el mundo conoce a Guillermo Moreno en este país. Y tú has hecho propuestas básicas que obviamente ya comenzando ya la campaña política, tan pronto la Junta haga su proclama, se irán conociendo qué tipo de propuesta, a qué va Guillermo Moreno al Congreso de la República. Bueno, te lo voy a responder un poco de modo general y podemos luego desarrollar especificidades. Nosotros hemos sintetizado nuestra participación en el Senado bajo el eslogan de un senador en serio. Y lo que eso refleja es básicamente mi actitud de responsabilidad y de compromiso en lo que será el ejercicio de esta función, que para mí es una función pública no solamente de alto nivel, sino de mucha responsabilidad. Claro. Entonces, un senador en serio significa para nosotros legislar en serio. Legislar en serio es legislar leyendo las leyes. No esta práctica que ha pasado muchas veces, donde legisladores con el mayor descaro dicen que aprobaron una ley que no leyeron. Legislar en serio significa estar atento a todas las propuestas legislativas, convertir en propuestas legislativas, en resoluciones, todo lo que son demandas de la sociedad, de tal manera que se puedan expresar en la legislación. Legislar en serio es trabajar en equipo, sobre todo porque un organismo colegiado como el Senado no permite un trabajo individualista, sino que tiene que ser un trabajo en equipo, porque allí estaremos convocados muchos sectores políticos y muchos sectores sociales y económicos y comunitarios. Entonces, legislar en serio es todo eso. Lo otro es que implica este eslogan, esta propuesta es también fiscalizar en serio. Porque la democracia dominicana ya tiene la necesidad impostergable de que haya más equilibrio de poder, de que cada poder juegue su papel, de que el Congreso sea un contrapeso realmente. Bueno, es el primer poder del Estado. Es el primer poder del Estado. Entonces, esa labor de fiscalización, que implica invitar a los ministros, que implica en algunos casos interpelarlos, requerir informes, hacer visitas a los ministerios sobre temas puntuales, edificarnos con los distintos ministerios sobre las leyes que están bajo nuestra responsabilidad, es parte de ese trabajo de fiscalizar en serio. Sobre todo en un tema, y es que el Congreso es el que aprueba el presupuesto. Y en el presupuesto terminan expresados todos los ministerios del Estado. Claro que sí. Y entonces el Congreso es que le asigna partida a cada uno de los ministerios, pero le asigna partidas en función de programas específicos que se detallan en el presupuesto. Entonces, fiscalizar en serio es no solamente aprobar el presupuesto, es también luego buscar la rendición de cuentas de qué se hizo con esos recursos públicos que no son evidentemente del Ejecutivo ni del Congreso, que son del pueblo dominicano. Y que ese presupuesto no es más que la expresión en una gran parte de los impuestos que pagan los ciudadanos. Y los ciudadanos requieren de que esos impuestos sean fiscalizados luego, en qué se gastaron, cómo se gastaron. Y lo tercero es, y no por eso menos importante, es representar en serio. Y eso implica a nosotros crear los mecanismos de lo que vamos a llamar un Congreso abierto, que la gente, las comunidades puedan tener mecanismos de participación,
mecanismos de consulta, mecanismos de diálogo, mecanismos de comunicación. En el caso nuestro, del distrito, sea que usted viva en La Sursa, o usted sea un habitante de Arroyo Hondo, o que usted sea de Villas Agrícolas, o que usted sea de Gualey, que vamos a crear nosotros como senador los mecanismos que nos permitan que ese ciudadano pueda sentir que está representado en un senador que es su voz y que es su rostro. O sea, que pueda llamar a Guillermo, al senador por su demarcación, en este caso por el Distrito Nacional, por su provincia, y pueda contactar y decirle una situación que en su condición constitucional, ese senador, en este caso el senador por el Distrito Nacional, puede resolver. Totalmente. En muchos casos nosotros no seremos quienes resolveremos, sino que en la mayoría de los casos seremos los canalizadores, porque para eso están los ministerios. Sí. Es decir, una persona que tiene un tema de salud o de seguridad social o un tema de abuso de poder, entonces tiene que sentir la posibilidad de que su representante ante el Senado pueda asumir su caso. Y evidentemente, si es algo que tiene fundamento, podamos entonces convertirnos en su voz en ese reclamo. Y por eso vamos a abrir una oficina que será de un congreso abierto de contacto permanente, donde la población, toda la población va a conocer en detalle los mecanismos digitales por teléfono de poder comunicar las problemáticas, y nosotros entonces tendremos un equipo para dar respuesta. Okay. Entonces todo esto es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de un senador en serio. Y realmente un Senado es algo muy serio. Muy serio. Porque se convierte comenzando con ser el primer poder del Estado, el fiscalizador del poder y los demás poderes. Claro. Yo hablaba de falta de propuesta de parte de la oposición política. A mí me gustaría saber si Guillermo Moreno aceptaría ir a un debate para hacer esa propuesta durante este proceso de la campaña, para que el elector que piensa votar por Guillermo Moreno sepa realmente que de esas cosas que usted acaba de decir aquí, cómo es que se van a hacer. Y eso se hace obviamente a través de los debates. ¿Le rehuye usted el debate? ¿Le gusta el debate? ¿Piensa ir a debatir con los demás candidatos de la oposición? Martes, Piantini, mi espacio natural es el debate, porque de una u otra manera elegí una profesión que tiene como primera condición debatir todos los días en los tribunales las diferentes y después la hablé temáticas. Político. Entonces, en ese sentido, siempre que estén dadas las condiciones de que sea un debate organizado con la debida seriedad, con el protocolo debido y donde haya el suficiente respeto a los debatientes, nosotros hemos reiterado nuestra actitud de participar en cualquiera de los debates que se están organizando, que son varios ya, y nuestra actitud es siempre positiva. ¿Ha dado ya respuesta a los organizadores de eso? Bueno, hemos recibido las propuestas, como te decía. Falta ahora establecer cuáles son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Cada debate tiene que tener sus propias reglas, o tienen sus propias reglas. Uno se sienta, uno manda un emisario que revisa junto a esas reglas. Porque no es un circo, es a debatir ideas. Exactamente. Y entonces, pero la actitud es totalmente abierta y positiva al debate. Ya. Eso fortalece mucho la democracia, eso fortalece mucho la institucionalidad y además permite elevar el nivel de la discusión política, porque de pronto cada quien está expresando sus ideas. Por eso es que es muy importante las reglas bajo las cuales se hagan los debates.
Bueno, después de la pausa seguimos conversando con Guillermo Moreno. No le cambie. Bueno, señores, seguimos aquí conversando con Guillermo Moreno, que es el candidato a senador por una coalición de partidos encabezado por el Partido Revolucionario Moderno. Guillermo, al principio de mi comentario, yo hablaba de la sinrazón, de la falta de propuesta de la oposición. Hay quienes ya, dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo, han dicho que el PRM va a darle golpe a la oposición, a salir a buscar la oposición. Una serie de sandeces que generalmente empobrecen a la oposición. No es la política ni a los políticos, sino a ellos, que su falta de propuesta ha hecho realmente que todavía no salgan de la sin razón, y obviamente de lo que acaba de pasar recientemente, porque eso fue una perla deshonrosa para cualquier oposición política. Entre todo, ¿qué analiza, qué piensa Guillermo Moreno con respecto a este tema de la oposición? Lo primero es que es claro que la voluntad popular, la voluntad del pueblo dominicano, quedó expresada de manera mayoritaria, clara, precisa, en favor de lo que es la propuesta que encabeza el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Y lo que queda claro también es que la llamada oposición no acaba de comprender el cambio que se ha producido en la República Dominicana. Y al no comprender el cambio que se ha producido en la República Dominicana, los nuevos parámetros en que la sociedad hoy día se moviliza y las aspiraciones que tiene, en la cual es claro que no quiere volver a lo que fueron esos 20 años de latrocinio, claro, de control y secuestro de las instituciones, de impunidad, de un partido-estado desde el cual se manejaba el Congreso, la Suprema, parte de las altas cortes. La sociedad desde el 2020, en las elecciones del 2020, dejó claro que había que dejar eso atrás y apostó a una propuesta de cambio. Y el presidente Luis Abinader ha dado en estos 3 años, en más de 3 años de gobierno, muestra muy clara de empujar en ese sentido. Y entonces la sociedad se ha identificado con ese proceso de cambio. La oposición no lo ha entendido y por eso sigue perdida. Que la gente se resiste a los paradigmas, a los cambios de paradigmas. Sigue perdida y no ha sido capaz de autorrectificar lo que es una conducta que es lo que le podría poner en alguna forma en el contexto de la nueva situación. Claro. Entonces, por eso, ustedes ven que una de las cosas que a mí más significativa de las últimas semanas, además de la gran victoria que se obtuvo y la gran derrota que se le dio a esos partidos, fue ver el nivel de deterioro del liderazgo del expresidente Leonel Fernández. Y para mí ese deterioro estuvo donde está manifiesto, es en el discurso que él pronunció. Porque allí lo que nosotros vimos fue una persona que está delirando políticamente. Sí. Es decir, es parte de un delirio. La primera manifestación fue el algoritmo. Cuando aquella vez que habló del algoritmo, ¿verdad? Y inventó toda una ficción en torno a la cual quiso justificar lo que era evidente, que pero era no que había sido derrotado. De una manipulación. ¿Tú crees que era psicosomatizado eso? No, él se lo cree. Y entonces ahora la nueva teoría es algo que yo creo que debe ser estudiado,
tanto él como la teoría, deben ser estudiados. Aquello de que el PRM Sí. desarrolló una estrategia dentro del proceso electoral para inducir A que no vayan a votar. que la oposición no vaya a votar. Eso no es más que cómo es la forma de él poder justificar dentro de su delirio algo que es muy evidente. Hace apenas unos meses, él le anunció al país 2 millones de afiliados. Sí. Entonces, cuando tú pasas de 2 millones a un 20% de esos 2 millones, entonces, ¿qué significa eso? Que el gobierno tuvo capacidad de convencer al 80% de tus afiliados de que se abstuviera. La ley de Pareto no maneja eso. Es decir, eso de esa manera. Entonces, eso te da una idea de que estamos ante, si ese es el líder de la oposición, estamos entonces ante una oposición delirante, que está en el delirio. Y que como aquel que se está ahogando, que entre más se esfuerza por salir, lo que hace es que se hunde más. Eso apenas comienza a dar señales de lo que va a pasar en mayo. Porque ese no solamente es la derrota del 18 de febrero, es que ese desfase, ese nivel de delirio en que está la oposición, va a terminar significando un proceso de cada vez mayor hundimiento. Y si la victoria del 18 de febrero fue contundente, la de mayo va a ser aplastante. Deshonrosamente aplastante. Entonces, yo pienso que con adversarios así no se necesitan muchos amigos, porque la verdad es que están ayudando a hacer el trabajo. Ellos lo saben, Guillermo. Ellos saben que perdieron las elecciones municipales porque tenían que perderlas, no había propuesta, no había nada. Y por lo que tú señalas ahora, en el caso de el PLD Verde, que lo dirige Leonel Fernández, estamos hablando de una persona, como tú señalas y graficas, que se podríamos decir que estaría delirando con todas estas imaginaciones. Y obviamente que un partido de la Liberación Dominicana y unas propuestas de alianza que entre ellos mismos se han entrampado. Y frente a eso, tú señalas bien, nosotros necesitamos muchos amigos. Ellos son los que están haciendo que el oficialismo, las candidaturas que llevan el Partido Revolucionario Moderno con sus 22 partidos aliados, sea más aplastante todavía la victoria que lo que pasó recientemente. Incluso fíjate que una de las cosas que queda muy revelado es la incapacidad de ponerse de acuerdo en un proyecto país. Sí. Ahí lo que hay son egos personales en disputa. Ahí no hay posibilidades de coalición. Eso lo que menos tiene es una coalición. Ahí no hay una articulación realmente en esa oposición. Hay una competencia hacia su interior. A ver quién logra más, quién obtiene más votos. Y eso entonces nos da a nosotros la idea clara de que lejos de articularse para sumar, lo que hacen es que compiten para restarse entre sí. Y eso se va a reflejar evidentemente en las elecciones de mayo, del 19 de mayo, y se va a reflejar en su contra. Porque son incapaces, y eso es la repetición de la historia que muchas veces hemos conocido en este país, cómo ese nivel de caudillismo, de personalismo, de ego, que se antepone a los intereses o a un interés común, que no puede tener un interés, poner por encima un interés común, en este caso ellos como oposición, claro, articular un proyecto y presentarle al país
un proyecto creíble, confiable, donde se depusieran los intereses, eso te demuestra entonces por qué es que no tienen ni presente ni futuro. Oye, no tienen presente, pero tampoco tienen futuro. ¿Tú entiendes que esa oposición, tanto el PLD como el recién creado partido de Leonel, que aparte de que no tiene una estructura a nivel nacional, tú tienes a un líder político que no va a buscar los votos, sino a decir cosas que son más falacias que cualquier otra cosa? Que tú ves a meses de unas elecciones presidenciales, cuando todas las encuestas, que comenzamos esta misma semana, terminamos esta misma semana, con encuestas serias, creíbles, no solamente dándote a ti, en este caso, a la senaduría del distrito, sino que hasta ahora toda la senaduría que han salido en las encuestas la está ganando el PRM con sus 22 partidos aliados. ¿Qué tú entiendes que estará pasando por la mente de esta oposición política? Bueno, lo que uno siente es que están completamente desarticulados, están completamente azorados. Es decir, es como un barco sin rumbo. No tienen un rumbo claro. Hablan de una coalición y lo que han armado en realidad es una competencia entre sí. Tú señalas una competencia de egos. De egos. Entonces, luego van a un proceso electoral donde la competencia entre ellos por quedar posicionado en la segunda posición es mayor que la competencia por ganar el primer lugar. Bueno, porque saben que no van a ganar el primer lugar. Bien, pero eso la población lo ve, Sí. pero también lo ve en su entorno. Ve en su entorno que ahí no hay un proyecto de país, ahí no hay nada que ofrecerle a la sociedad dominicana, ahí lo que hay es una lucha fratricida entre ellos por uno suplantar al otro. Y entonces, ¿qué esperanza puede tener una persona que en algún momento pudo simpatizar cuando ve esta lucha de ego, este enfrentamiento de egos? Entonces tiene que todavía fortalecerse cada vez más la propuesta que encabeza el presidente Luis Abinader y el PRM y los 22 partidos en torno a la propuesta de Luis Abinader. Es decir, ese mismo proceso de deterioro al mismo tiempo es un proceso de fortalecimiento claro y evidente de la propuesta del triunfo, que yo digo que será aplastante, de Luis Abinader y también de los candidatos a senadores y diputados que están hoy en la boleta de la coalición de partidos que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Danilo Medina hablaba de que en este proceso un partido de oposición iba a desaparecer. Y yo te escucho hablando de una oposición no solamente sin propuesta, desenfocada completamente y luchando entre ellos. ¿Eso puede dar al traste, Guillermo, de que uno de esos partidos desaparezca? Bueno, el que tendrá siempre más resistencia será el Partido de la Liberación Dominicana, porque el PLD tiene una estructura más sólida. Claro. Y además de eso, una construcción de ya de 50 Así años. es. Y además de eso, 20 años en el poder. 20 años. Entonces, eso crea, evidentemente, unas raíces, como lo creó al Partido Reformista. Es decir, el liderazgo del doctor Balaguer desapareció hace más de 20 años propiamente, y sin embargo el Partido Reformista de una u otra manera todavía sobrevive. Lo mismo pasa con el PRD. Es decir, son estructuras ya más sólidas.
Eso no pasa con la FUPU, no pasa. Esa es una estructura organizada en torno a un ego. Sí. Entonces, la sobrevivencia depende mucho de que ese ego se siga alimentando y se siga sosteniendo. Pero ese es un ego que es como un globo, que hay que vivirlo soplando, soplando. El día que se desinfle, y cuando uno ve intervenciones delirantes de este tipo, hay mucha gente que seguro de sus seguidores que cuando lo oyeron dijeron, madre mía, o sea, ¿es esta la teoría que vamos a salir a defender a las calles? Porque es algo completamente pero es que irracional. nadie sale, cada vez que sale uno, sale hablando sandeces. Las cosas más disparatadas que en política yo he escuchado en toda mi vida, le están diciendo a esa gente ahora. Y yo digo que es una pena que la oposición política no haga realmente un trabajo político honesto, de propuesta, pero tú tienes razón. No puede haber propuesta donde lo que hay es ego. Y entonces lo que va a pasar... O sea, el leitmotiv de la oposición, Guillermo, es el ego de los candidatos de la oposición. Y una lucha de egos. Sí. Es decir, entonces lo que sí va a suceder, porque la historia es dinámica, hay una dialéctica, lo que sí va a suceder es que nosotros posiblemente a partir del 28 haya un proceso de renovación política en el país, donde muchas de esas estructuras que han quedado atrapadas, que no han podido entender la dinámica del momento que vivimos, las nuevas señales que envía la sociedad dominicana, las que son sus aspiraciones. Esta es una sociedad que aspira a un gobierno honesto, a transparencia, a fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Es una sociedad... Guillermo ya no tiene forma de cómo tirar para atrás. Entonces, una sociedad que ya asume eso dentro de lo que es su cotidianidad y de lo que es sus exigencias, y una oposición que sigue mirando para atrás, entonces evidentemente quien va quedando atrás es esa oposición. Ahora, eso no quiere decir que no surgirán nuevas propuestas. Sí, claro. Posiblemente pueden haber desprendimiento de esas mismas agrupaciones, pueden surgir nuevas expresiones políticas que jugarán su papel. Porque la democracia requiere de esa diversidad, de esas propuestas, no solamente la propuesta oficial, sino propuestas de oposición, pero que sean racionales, que estén acorde a las aspiraciones, más que puedan plantearnos retos más allá de lo que hoy vemos como nuestro horizonte. Siempre se requiere de gente que pueda ver un poquito más allá de lo que tal vez el común ve como el horizonte. Porque eso es lo que nos hace avanzar como sociedad. No gente que estamos viendo un horizonte al que queremos avanzar y hay gente que lo que quiere es volver atrás. Y tirar piedras hacia atrás. Lamentablemente, yo digo que los procesos traen sus propios protagonistas. Mientras tú tienes ese liderazgo añejo que no comprendió lo que tú señalabas como una fuerza de cambio, de un sentimiento de cambio que tenía el pueblo dominicano, a todas las cosas que vivimos, a las atrocidades que vivimos, a todas las reformas sin razón a la Constitución de la República para agenciarse poder y comprar voluntad a través de una reelección. Bueno, llegó el momento en como que tú tienes un país distinto. Ese país distinto que compró el discurso y las ejecutorias de gobierno, de un gobierno transparente como ha hecho Luis Abinader, es precisamente el que va a dejar a esa gente atrás, o ellos mismos son. Bueno, ya hace rato que lo dejó atrás. Porque fíjate, esto no empezó solo en el 20. El 20 fue una expresión de lo que sucedió antes del 20. Claro. Es decir,
Ese periodo 16-20, que todavía no ha sido lo suficientemente estudiado, fue un periodo de movilización ciudadana permanente, manifestaciones multitudinarias, periódicamente, hilvanada todo eso en torno a un reclamo. Y era el reclamo de la lucha contra la corrupción, parar la corrupción, castigo para los corruptos, recuperar los robados. Comenzó con la Marcha Verde. Con la impunidad, todo lo que fue la Marcha Verde, todo lo que fue la manifestación de la Plaza de la Bandera. Entonces, quien encarnó esa aspiración, el que el pueblo le vio como el que podía encarnar y llevar a cabo ese programa, fue Luis Abinader. Y por eso le favoreció con el voto. Porque los pueblos toman decisiones colectivas de manera instintiva y tomó esa decisión. Ahora, ¿cuál es lo que ha pasado del 20 para acá? Que Luis Abinader no solamente fue el instrumento, el PRM fue el instrumento para canalizar esa aspiración que se manifestó en esa victoria electoral, sino que Luis Abinader asumió en la práctica de su gobierno ese discurso. Entonces, en estos 4 años, le ha retribuido a la sociedad un mensaje muy claro de impulsar un gobierno honesto, esforzarse por tener un gobierno honesto. Ha hecho un gobierno que ha mostrado su identidad con la transparencia. Que hay gente que ha metido la mano, que ha cometido errores, pero el gobierno ha tenido reacciones. Claro. Tanto es así que en el seno del gobierno el que se equivoca cae en desgracia. Así es. Y por eso hay una cantidad importante de gente o en la justicia o cancelada o en licencia. Claro. No estoy diciendo que sean todos los casos culpables. Claro. Estoy diciendo que el mensaje del gobierno de que hay una actitud de lucha por la transparencia y por hacer un gobierno honesto ha sido muy claro. Y luego el otro elemento que también Luis Abinader ha puesto en primer plano es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Y eso no es solamente la independencia del Ministerio Público. Eso es también haber convocado el Consejo Nacional de la Magistratura y no haberse buscado tener su Suprema, su Tribunal Constitucional, su Junta Electoral. No, ha sido capaz en cada caso de que elegir personas que de una u otra manera no son precisamente ni miembros del PRM ni adeptos de él, sino que ha fortalecido esa institucionalidad. Todo eso la sociedad lo ha visto, todo eso la sociedad lo percibe. Y como el tiempo del 20 aquí es tan corto, del 16 aquí es tan corto, la sociedad ha podido darse cuenta de la diferencia. Entonces, esa oposición, esa es la lectura que no ha hecho o no ha querido hacer. Porque hacer esa lectura significa rectificar una conducta en la cual ellos fueron directamente responsables durante 20 años. Hay quienes dicen que la gente le compró el discurso a Luis. Ciertamente en la oposición la gente le compró el discurso, Guillermo. El tema es que la gente le compró su ejecutoria ahora. Por eso lo van a reelegir. Guillermo, éxito y espero que esta no sea la última vez que venga al programa. Yo espero que antes de que tú seas proclamado ya oficialmente con el favor de Dios y del voto del pueblo dominicano, senador por el distrito, tú vuelvas de nuevo aquí. Bueno, muchísimas gracias y acepto la invitación por adelantado. Señores, y será pues hasta la próxima semana en una nueva entrega de Atención País. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes. Siga con la programación de BTV Canal 32. No le cambie.